Esta pregunta es un poquito compleja. Yo la voy a leer tal cual. Bien es cierto que estuvimos discutiendo la posibilidad de hacer una moción y finalmente se quedó en la pregunta, pero es un poco larga y tiene una introducción. Aunque es fácil la contestación, no creo que sea muy difícil. Según el Real Decreto 624 de 2014 de 18 de julio, los titulares de museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas deberán remunerar los préstamos de obras protegidas por derechos de autor. El artículo 7 y su disposición transitoria de este Real Decreto determinaría el cálculo de la cuantía de la remuneración y su aplicación. Teniendo en cuenta los datos correspondientes al ejercicio anual precedente, deseamos conocer a cuánto asciende, en el caso de Collado Villalba, la cuantía anual que tomará como base el número de obras sujetas a derechos de autor puestas a disposición con destino a préstamo hasta 2016 y a partir de esta fecha. Y a cuánto asciende, en el caso de Collado Villalba, la cuantía anual que tomará como base el número de usuarios efectivos del servicio de préstamos hasta 2016 y a partir de esta fecha. Muchas gracias. Le contesta la concejala de Cultura. Gracias, señor presidente. Antes de dar respuesta a sus preguntas, voy a poner brevemente en antecedentes a los aquí presentes y a todos los vecinos que nos están escuchando. Como todos ustedes han podido escuchar en la lectura de la pregunta, quiero recordarles que estamos hablando de un Real Decreto que se publicó el 18 de julio de 2014, es decir, este verano, y que ha entrado en vigor el 2 de agosto, por lo que les adelanto, su desarrollo y aplicación todavía es una incógnita para la mayoría de las administraciones locales. Este Real Decreto no es una invención del actual Gobierno de la Nación, sino que es el desarrollo de una directiva europea de 2006, en concreto la Directiva 2006/115 del Parlamento Europeo y del Consejo, que recoge la obligación de reconocer a los autores el derecho de autorizar o prohibir el préstamo de originales y copias protegidas por derecho de autor. Hasta este momento, hasta este verano, el régimen aplicable ha sido el previsto por la Ley 10/2007. Por lo tanto, este Real Decreto, que desarrolla la Directiva Europea de 2006, se aprueba con 7 años de retraso. Hasta que se ha aprobado este Real Decreto, ha estado en vigor una ley aprobada por el anterior Gobierno que establecía la cantidad de 0,20 euros por cada obra adquirida a lo largo de estos años y que este Real Decreto, el actual, ha reducido de forma provisional hasta 2006 a 0,16 euros. Le resumo el Real Decreto aprobado este verano. Hablamos de préstamos de obras protegidas por derechos de autor realizados en museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública sin ánimo de lucro, quedando exentos los municipios de menos de 5.000 habitantes y las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, es decir, colegios, universidades. No generan este derecho la consulta in situ de cualquier obra en los locales citados, los préstamos realizados entre estos establecimientos y el préstamo realizado a personas con algún tipo de discapacidad. Los beneficiarios serán los propios autores. Serán las entidades de gestión las que tramitarán el cobro y posterior abono de estos derechos. Para que todos lo entendamos, SGAE, CEDRO, VEGAP o DAMA. La colaboración entre las administraciones se hará a través del Consejo de Cooperación Bibliotecaria perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Y el cálculo de la cuantía se hará de la siguiente manera. La cuantía global se calculará anualmente y se hará efectiva en los primeros 6 meses del año siguiente. Los datos, por lo tanto, serán los correspondientes al año anterior. Así pues, la cuantía a la que hace referencia en su primera pregunta se obtendrá de multiplicar por 0,004 euros el número de obras que han sido objeto de préstamo. Este pago entrará en vigor el 1 de enero de 2016. Hasta esta fecha, insisto, el cómputo se obtendrá multiplicando por 0,16 el número de obras adquiridas, no el préstamo, sino las que se han adquirido a lo largo del año. Y respecto a la segunda pregunta, que hace referencia a la cuantía relativa al número de usuarios efectivos del servicio de préstamo, se obtendrá de multiplicar por 0,05 euros el número de usuarios inscritos anualmente en la biblioteca que hagan uso de ese derecho de préstamo. Este ha entrado en vigor el 2 de agosto. Voy a responder a sus preguntas extrapolando los últimos datos que tenemos válidos, que son los de 2013. A la primera de ellas, que hace referencia al número de obras adquiridas a lo largo del año,
hasta 2016 estaríamos hablando de 926 euros, con los datos de 2013. Y a partir de 2016, año en el que se empezarían a contabilizar las obras que han sido objeto de préstamo, solamente se reduciría la cantidad a 351. Respondiendo a la segunda, insisto, con los datos de 2013 y teniendo en cuenta el número de usuarios que hacen uso de este servicio, el Ayuntamiento de Collado Villalba pagaría al año la cantidad de 124 euros. Es decir, por el año 2015 pagaremos una cantidad que está en torno a los 1.050 euros el total. Y a partir de 2016 la cantidad bajará a 475 euros. En cualquier caso, en el primer semestre de 2015, que pagaremos lo de 2014, habrá que pagar una cantidad mucho más pequeña porque la ley ha entrado en vigor el 2 de agosto, así que no llega a 500 euros. Quiero dejar claro que a día de hoy ni el Consejo de Cooperación Bibliotecaria ni ninguna entidad de gestión se han puesto en contacto con este ayuntamiento. Por si hubiera alguna duda, les informo que no serán los usuarios los que directamente abonarán esta cantidad. No voy a decir que es gratuito, porque ningún servicio público es gratuito, ya que lo pagamos con nuestros impuestos, seamos o no demandantes de ese servicio, pero que será el propio ayuntamiento el que se responsabilizará del pago de los mismos, como indica la ley. Además, anuncio a todos los vecinos de Collado Villalba el compromiso de este Gobierno de que en ningún caso se va a reducir el presupuesto destinado a la adquisición de libros y que se habilitará una partida aparte para este fin. Muy bien, muchas gracias por su brevedad. Muchas gracias, Marimar, porque ha sido, yo creo que bastante ilustrativo. Vamos a ver, mira, es que ni voy a leer lo que tengo aquí, porque quiero decir que la preocupación de que se iba a pagar por las bibliotecas es algo que se llevaba bastante tiempo hablando entre la ciudadanía, y eso supondría que la gente aplicaría un recorte a un bien esencial como es el derecho a la cultura. Entonces, y estamos hablando de bibliotecas públicas. Esa preocupación existía, esa preocupación ha estado en los bibliotecarios. Ha habido bibliotecarios que han recogido firmas. No se sabía la expresión de la cantidad. Es una cantidad, digamos, bastante pequeña, y nosotros no cuestionamos que los autores intelectuales tengan derecho a una recompensa por algo que ellos que han creado y que han ofrecido a la sociedad. No cuestionábamos eso, lo que cuestionábamos es que un ciudadano, por ir a la biblioteca, tuviese que pagar una cantidad. Esto ha estado en discusión y de esto se ha hablado. Entonces, bien es cierto que yo me alegro que nos hayas aclarado que Collado Villalba, aunque sea poca cantidad, pero que el Ayuntamiento de Collado Villalba no va a hacer que repercuta a los ciudadanos. Sí que también hay una pequeña preocupación, pero claro, con las cifras que me has dado, pues realmente dices, es que si se cobra de manera indirecta y la biblioteca lo tiene que pagar, se restan dinero para que haya otros fondos. Pero bueno, digamos que no son cantidades de un calado que nos pueda preocupar, pero sí que también hay que dejarle claro a la gente de que, aunque exista este Real Decreto, los ciudadanos de Collado Villalba no van a pagar por hacer uso de sus dos estupendas bibliotecas públicas, y que se van a defender y a mantener pues lo que nos has expresado, con lo cual nuestra satisfacción es muy grande, o sea, porque vosotros la asumáis, y bueno, como decía el escritor Luis Mateo Díaz, no me gustaría que nadie pagase por leer mi obra en una biblioteca pública, puesto que una biblioteca pública es un templo. Gracias. Muchas gracias. Turno de preguntas para el Grupo Socialista. Tiene la palabra Chana. Sí, ya. Buenas tardes, noches ya. Intentaremos ser un poquito breves. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pueden explicar por qué se han suprimido las clases de gimnasia de mantenimiento que se venían impartiendo los lunes y miércoles en horario de 19 a 20 horas en el pabellón Quique Blas? La palabra al concejal de Deportes. Buenas noches otra vez. Por normativa, si no se cubre el 50% de las plazas ofertadas, tanto en escuelas como cursos, no se hace la clase. En este caso había apuntados de 25 plazas, 7. Chana, su réplica. Bien, y quizás el equipo de gobierno se debería de empezar a plantear o a plantearse directamente por qué en dependencias municipales usuarios de Collado Villalba se están yendo a otros municipios, quizás porque sea más barato que las clases que se están impartiendo aquí. Entonces, la sensación que tengo es que de seguir así se van a ir suprimiendo tantas clases que la pena que me da es que en Collado Villalba haya dependencias para hacer deportes vacías
vacías, en unas condiciones un poco pésimas, porque efectivamente donde se lleva la clase de gimnasia y mantenimiento todavía a estas alturas ni se ha procedido a pintar, aunque lo vengo pidiendo ya en varios plenos, varias ocasiones. Pero insisto, aquí se han estado hablando, ha habido un punto del pleno, en concreto el sexto, donde se ha hablado de las tasas públicas. Insisto, quizás el equipo de gobierno se debería plantear seriamente el por qué cada vez en las dependencias municipales tenemos menos usuarios haciendo cualquier tipo de deportes. Muchas gracias. Concejal de Deportes, su réplica. Yo no sé quién le ha dicho a usted que tenemos menos usuarios que